Se ha hecho viral este clip de un señor llamado Rodrigo García Platas en el podcast de Marco Antonio Regil hablando del verdadero horror y el gran problema que es para el mundo que las mujeres se masculinicen y los hombres nos feminicemos, o como yo lo llamo, una salidita con mi grupo de amigos. Este señor García Platas se autodescribe como Master Coach Transformacional y eso debería ser suficiente para saber que es un estafador, pero si necesitamos más prueba, más evidencia, vean estos clips. Cuando una mujer se masculiniza, puede ser tan eficiente, tan efectiva, tan ejecutiva como un hombre. Puede ser presidenta, CEO, emprendedora, líder, lo que sea. Nos deja de gustar. ¿A quién? A los hombres. A los hombres nos deja de gustar. Pero más que hablar de un invitado nada que veriento en un podcast que conduce un señor que antes conducía programas de concursos, creo que es importante hablar de un fenómeno que han documentado varios de los medios más importantes del mundo, el resurgimiento de los roles de género tradicionales, sobre todo entre las generaciones más jóvenes. Una vista rápida a cualquier red social te va a mostrar videos como estos. ¿Cómo conectar con mi energía femenina? Voy a explicar por qué los hombres somos más promiscuos que las mujeres. Ayudar con las tareas del hogar sin perder su energía masculina. Cuando asumí mi masculinidad y entendí que a mí me van a pedir toda la vida algo, en vez de estarme quejando cada vez que alguien me pido, agradezco al puto universo que tengo para ayudar. Tú tienes que ser una flor que atrae, no que persigue. Además, los últimos años han estado muy marcados por fenómenos culturales digitales como la llamada manosphere, que a mí me gusta traducir como machósfera, que es este grupo de canales de YouTube, podcast, foros, blogs y demás contenidos digitales que están enfocados a que hombres se junten virtualmente para hablar de cosas como la masculinidad, los derechos de los hombres, las relaciones, el ejercicio, pero todo desde una perspectiva antifeminista, como de mucho orgullo viril y bastante reaccionaria. Y de hecho, múltiples analistas consideran que esta machósfera tuvo algo que ver con la elección de Donald Trump, porque este señor estuvo en muchos de estos contenidos hablando de cosas que apelaban a los hombres jóvenes de Estados Unidos y pues le funcionó. Por otro lado están las llamadas trad wives, que es un término que se compone de traditional wives o esposas tradicionales, que son creadoras de contenido que promueven para las mujeres que las ven un estilo de vida basado en los valores tradicionales, en la feminidad más tradicional, en el confinamiento al espacio privado, el cuidado del hogar y una perspectiva nostálgica de lo que era ser mujer en el pasado. Consideran que hay que recuperar ese ser mujer de antes. Su planteamiento central, que reproducen en videos que tienen millones de reproducciones en redes sociales, es que el feminismo se equivocó y que la verdadera liberación femenina está en abrazar los roles de género tradicionales que ellas ven como naturales o más convenientes. Hay algo en común en los dos ejemplos que les acabo de poner, tanto en las trad wives como en la machósfera, y es que son divertidos, o sea, genuinamente tienen una estética atractiva y llegas como sin la idea de que estás consumiendo política, ¿no? Llegas por las risas, porque todo se ve muy bien, muy acomodadito, por los outfits, quizás por los tutoriales de maquillaje, o porque están hablando de deportes o gimnasio, y de repente, sin darte cuenta, estás recibiendo mensajes reaccionarios y regresivos sobre el género y sobre muchos otros temas. Y no me digan que esa no es la definición exacta de adoctrinamiento. Y vaya, no es como que la prevalencia de las ideas regresivas de masculinidad y feminidad sean una cosa exclusiva del 2025 o de los últimos 2, 3 años. ¿Se acuerdan cuando éramos chiquillos y se puso de moda una historia de vampiros que promovía los valores de la religión mormona y la idea de que la virginidad era lo que le daba valor a las mujeres? ¿No la recuerdan así? Vuelvan a ver. El chiste es que el discurso del invitado de Regil no es una cosa atípica, en realidad es parte de una corriente bastante fuerte y que está siendo muy compartida entre personas jóvenes. Y me gustaría tener un acercamiento a este tema, no desde el pánico moral, no desde el regaño, sino genuinamente desde el intentar entender cómo una sociedad en la que apenas hace un año celebrábamos Barbie como este producto mainstream que hablaba de acabar con el patriarcado y que tenía muchos otros problemas, pero que en esencia era como la consolidación de, ok, estas ideas ya son mainstream porque están en el cine y en el cine se está diciendo la palabra patriarcado. ¿Cómo meses después empiezan a fortalecerse cada vez más estos movimientos que justamente son de lo que se burla la película? La Mojo Dojo Casa House de Ken es la machósfera, la manosphere. Creo que aquí hay varios factores a considerar, pero indudablemente uno de ellos son las estrategias de comunicación.
Conforme el progresismo, los feminismos, los movimientos LGBT o los movimientos antirracistas fueron ganando terreno en los espacios mainstream, en la televisión, en la radio, en el internet, la derecha y el conservadurismo tuvo que encontrar manera de reinventarse, y lo que hizo fue empezó a presentarse a las personas jóvenes ya no como las ideas de sus abuelitos, sino como ideas alternativas, rebeldes, librepensadoras, punk. Los podcasts, los memes, los foros de discusión, los streams se convirtieron en espacios en los que la homofobia, el racismo, el machismo y la transfobia se reinventaron y se promovieron ya no como lo que hubiera pensado tu tía abuela de 80 años, que no tiene nada de malo tener 80 años, pero nunca ha sido la idea que las personas jóvenes tienen como de ser cool, y se presentaron ahora precisamente como lo contrario, como una manera de llevarnos la contraria a los adultos políticamente correctos, que les damos cringe, les damos hueva, les aburrimos y les parecemos regañones. Digamos que si algo ha tenido una mejor reinvención que Lindsay Lohan es el conservadurismo de género, que muy efectivamente se ha transformado de algo arcaico a algo políticamente incorrecto y hasta divertido. Ya no hablamos de que varón y mujer los creó y de que Dios creó a Eva con la costilla de Adán o whatever, pero hablamos ahora de que tienes que cuidar tu energía femenina y que no te acerques a un hombre que tenga demasiada energía femenina porque es una red flag. O sea, el simple hecho de que le pongamos género a las energías, lo que sea que eso signifique, es un acto regresivo. Ya no decimos que coger fuera del matrimonio sea un pecado, pero decimos que tienes que cuidar tu energía sexual y no compartirla con quien sea, porque después tienes que hacerle una limpia al cuarto. Un ejercicio de rebranding como ningún otro, pero en realidad es lo mismo. Sobre esto habla Pablo Stefanoni en su extraordinario libro La rebeldía se volvió de derecha, donde habla de cómo la derecha se ha apropiado de signos tradicionalmente asociados con la izquierda antes, como la rebeldía o la transgresión, mientras la izquierda se ha refugiado en lo políticamente correcto y ha perdido la capacidad de captar la indignación social. Y mientras todo esto sucedía, la derecha aprendió a usar internet, aprendió a hacer memes, a hacer live streams, a hacer podcasts, a promover su agenda de maneras atractivas. Pero además hay infinidad de otros factores, por ejemplo, el deseo de certidumbre. En las últimas décadas hemos visto una serie de movimientos que cuestionan todo. Cuestionan el género, que cuestionan la sexualidad, que cuestionan la racialización, que cuestionan la clase, y eso es muy benéfico para quienes vivimos fuera de los estándares hegemónicos, pero es sumamente angustiante para las mayorías. ¿Cómo que no existen solamente dos géneros? ¿Cómo que si conozco a alguien y me enamoro, no necesariamente vamos a tener una relación de exclusividad sexual? ¿Cómo que ese hombre que estoy viendo ahí y que es masculino y que tiene todas las características de lo que debería ser un hombre, quizás no siente atracción por las mujeres y por lo tanto no es un prospecto para un matrimonio heterosexual? Todas estas preguntas pueden ser angustiantes y esto genera cansancio porque implica reaprenderlo todo, y en la escuela no te lo enseñan, en tu familia no se puede hablar, y cuando te acercas con las personas que sí saben del tema te contestan: mi trabajo no es educarte. Y efectivamente nuestro trabajo no es educar a nadie, bueno, a menos que como yo seas maestro, pero si solo eres una persona LGBT o una mujer feminista viviendo su vida, efectivamente, tu trabajo no es educar a nadie. Pero ahí es cuando los Andrew Tates o los Temach del mundo llegan y les dicen: no te preocupes, yo tengo la solución. Es una fórmula muy sencilla que aparte ha funcionado toda la vida. Hombre masculino, mujer femenina, se enamoran, tienen hijitos y viven felices para siempre o infelices para siempre, pero juntos en una feliz relación heterosexual tradicional. Y cuando digo tradicional es marcada por una disparidad de poder. Puedo entender cómo esto es atractivo, es la opción que requiere menos trabajo intelectual y que tiene más aprobación social. Además, no hay que obviar que sobrevivimos a una pandemia de dimensiones inéditas que movió el mundo en todos los sentidos, en el económico, en el cultural, en el social, en nuestras relaciones, en nuestra psicología, nos movió todo. Entonces, ¿de verdad nos parece tan extraño que la generación que creció poniéndose el uniforme para plantarse frente a una webcam y fingir que está tomando clases por una videollamada quiera aferrarse a algunos elementos del pasado para sentir algo de seguridad? Pero en realidad creo que una de las respuestas más importantes y menos mencionadas es la célebre frase del expresidente Bill Clinton: "It's the economy, stupid", o es la economía estúpida. El modelo económico neoliberal ha fracasado en darle a las personas alguna especie de seguridad para vivir dignamente. El discurso de la redefinición de los roles de género no se ha traducido en una realidad tangible que le permita a las personas reestructurar la manera en que viven y ganan dinero. Las mujeres se abrieron lugar en el espacio público para trabajar y mostrar su poder, pero no se les ha permitido abandonar su lugar como principales cuidadoras de la familia y el hogar.
y eso las empuja a tener una doble jornada que es quizás aún hasta más desgastante que la opción tradicional de quedarse en casa y ser la cuidadora. Volviendo al ejemplo de las Stradwives, y ahí me voy a permitir leer un poquito, en un artículo publicado en 2021, Mariel Cooksey escribió algo que me voló la cabeza. Dice, las chicas de la generación Z han observado cómo sus madres trabajadoras se esfuerzan en entornos laborales desiguales, solo para ganar menos dinero en un sistema capitalista que también devalúa su trabajo doméstico. Por otro lado, a los hombres se les pide sensibilizarse, cuidar, ser menos agresivos, pero sin abandonar su papel como proveedores. Se les humilla si ganan poco dinero o si no cumplen con ciertos estándares de éxito. Y se les induce a una ansiedad económica tremenda, porque no hay trabajos. Los que hay están súper mal pagados y la responsabilidad de sostener a sus parejas y a sus familias sigue estando principalmente colocada sobre ellos. La redefinición identitaria sin un cambio de modelo económico no ha comprobado sus beneficios para un grupo de personas que piensan que sus trabajos son cada vez más estresantes y sus identidades cada vez más interpeladas. Y yo no quiero ser ese señor que le echa la culpa de todas las redes sociales, pero un poquito sí, ¿no? En las redes sociales impera una lógica de hipersimplificación. Buscamos contenidos cortos, rápidos, que nos digan una sola cosa, que no nos hagan pensar mucho, que nos den todo digerido, que la respuesta ya esté ahí y no nos haga demasiadas preguntas. Y esa lógica es la lógica del conservadurismo. O sea, el conservadurismo te presenta respuestas muy sencillitas. Así son las cosas y así van a ser siempre. No lo cuestiones demasiado. Puedo ver cómo es atractivo. La cosa es que hay que complejizar la conversación porque los roles de género tradicionales no tienen otro resultado que no sea la discriminación y la opresión. Y ante este resurgimiento de modelos conservadores del género nos surge discurso, comunicación, pedagogía, humor, diálogo, de todo. Necesitamos ver cómo convencemos a las personas más jóvenes de que deshacernos de los roles de género tradicionales y buscar nuevas maneras de habitar nuestro ser hombres, mujeres o personas no binarias o personas del género que sea, nos conviene a todas las personas. Yo mucho tiempo creí que la respuesta era lo que en inglés se llama el deplatforming o quitarle la plataforma a las personas, pero creo que no funciona, sobre todo pensando en quiénes son los dueños de las grandes plataformas, de los medios o quienes están en el gobierno. No va a suceder. Y aparte creo que los pocos casos en los que sí se quitó la plataforma a las personas con discursos peligrosos salieron mal. Vaya, hay un señor que fue expulsado de Twitter por incitar a una insurrección en su país y acaba de ser reelecto presidente de ese país. ¿Se acuerdan de él? No funcionó quitarle su plataforma. Hoy en día voy más con la idea de que la mejor manera de atacar a los discursos discriminatorios es con más y mejor discurso. Y aquí me remito otra vez a las palabras de Pablo Stefanoni. El progresismo y la izquierda necesitan ofrecer, junto con imágenes transformadoras, otras tantas de seguridad y certeza. Esto vale en lo económico, pero también en el terreno social. El progresismo no puede ser una oferta de pura fluidez. Pero en este ofrecer certezas y acercarnos a nuevos sectores de la población, no podemos, por querer quedar bien con las mayorías, ceder en las cosas que son verdaderamente importantes para nosotros, como, por ponerles un ejemplo, la despenalización del aborto o los derechos de las personas trans. Hay que formar coaliciones sin soltar las cosas que para nosotros son importantes. No sé, le voy a seguir dando vueltas a todo esto. Estas son algunas explicaciones que encuentro del resurgimiento de los roles de género tradicionales, sobre todo entre personas más jóvenes, pero me gustaría que me contaras si tú lo has visto suceder a tu alrededor, incluso si tú has empezado a adoptar alguna de estas ideas, ¿por qué? ¿No? Y si te hace sentido todo lo que estuve platicando en el video del día de hoy, cuéntamelo en los comentarios y nos vamos a estar viendo aquí todos los martes, a veces yo, a veces Andrea, en el canal de Abrazo Grupal. Adiós, suscríbete, dale like, deja tu comentario, compártelo y todas esas cosas porque nos ayuda a seguirlo haciendo.